Hola mis hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica en la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Les saludo, espero encontrarles bien al momento de recibir esta clase, que Dios me los bendiga y me los guarde. Vamos a continuar en el día de hoy con el estudio panorámico que estamos haciendo de la Biblia y para la noche de hoy nos corresponde iniciar en el libro de Éxodo. Pero antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, por tu bendición y por tu perdón. Gracias por Jesús, gracias por la cruz, gracias por cubrirnos con tu sangre preciosa, Señor, que nos libra, Señor, de la ira, Señor, venidera, Señor. Yo te pido en este momento que seas con mi hermano que me escucha en esta noche del otro lado de la pantalla, Señor, que tú guardes su corazón, Señor, que tú alientes su alma, Señor. Gracias, Dios, por la esperanza que nos da, Señor, y porque pese a las circunstancias que estamos viviendo, Señor, como mundo y como país, Señor, podemos estar seguros, Señor, de tu cuidado, Señor, de tu soberanía y de tu control sobre todas las cosas que suceden. Te bendecimos y te pedimos que esta palabra que va a ser compartida en esta noche llegue, Señor, a nuestros corazones y produzca el efecto para el cual tú lo enviaste, Señor. Te bendigo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a compartir pantalla para empezar. Les decía que vamos a hacer el estudio hoy del libro de Éxodo, establecimiento de un pacto. Y entonces, perdónenme, establecimiento de un pacto. Les decía que el Éxodo es una continuación o el establecimiento de lo que Dios viene diciendo en Génesis. Y de forma particular les comento que el libro de Éxodo contiene una de las historias más conmovedoras que ustedes van a encontrar en la Biblia. Si a ustedes les gustan las series, esta es la de las series más lindas que ustedes se van a encontrar. Hay drama, hay emoción, hay acción, eh, hay lágrimas, hay, o sea, un montón de cosas. Igual a la imaginación cuando uno se empieza a imaginar ese momento y cómo se vivió la historia. Entonces, desde ya yo lo invito a que usted proponga en su corazón tomar su Biblia esta semana y empezar a leerse por lo menos los primeros 18 capítulos de Génesis para que vayamos a tono y entre otras cosas porque no es lo mismo que le cuenten la historia que usted se la lea de primera mano. Entonces nuestra invitación es a que usted pueda hacer la lectura de ese libro. Entonces, unos términos importantes que nosotros debemos tener claros en nuestra mente son los siguientes que vamos a ver acá. El primer término, salvar. Salvar o soter, que también hace referencia a salvador, libertador y preservador. Entonces, salvar implica uno que salva, liberta o preserva de cualquier mal o peligro, ya sea físico o espiritual, temporal o eterno. Entonces, cuando le hablen de salvación, usted piense siempre en ser rescatado de un peligro. Expiación, que incluye la idea de reparación, de lograr una reconciliación que produce armonía entre dos que están separados o enemistados. En el Antiguo Testamento, la expiación se expresa mayormente con el verbo capar, cuya raíz significa cubrir, cubrir. Entonces, el sustantivo relacionado con este verbo es coper y se usa principalmente en los casos de rescate que cubren la ofensa. Entonces, cuando pensemos en salvar o salvación, es alguien que nos libera o nos rescata de un peligro. Cuando pensamos en expiación, pensamos en una reconciliación de dos que estaban separados y esta reconciliación es porque hay un cubrimiento de la ofensa. Y por último está el término redención. El término redención, el significado básico de la palabra es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Entonces la liberación o la salvación es por un método costoso. Se paga un precio y la persona es soltada o dejada en libertad. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la estructura de Éxodo. Éxodo se va a dividir en tres secciones. La primera sección hace referencia a la redención divina del pueblo de Israel. El tema central es Dios salva y se ocupa puntualmente de lo que encontramos en el libro de Éxodo en el capítulo 11 y 12 que hace referencia a la Pascua. Entonces, todo este tema está entre el capítulo 1 y el capítulo 18. La segunda sección es el pacto establecido
entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí. Eso está entre el capítulo 19 y el capítulo 24 y habla de que Dios ordena y organiza. Y la parte 3 hace referencia a la sección 3 a las provisiones necesarias para la adoración. Entonces Dios establece las provisiones para su adoración y eso está entre los capítulos 25 al 40. Muy bien. Bien, entonces en la noche de hoy nos vamos a ocupar de estudiar la sección número 1 y es Dios habla. Cuando usted entra a ese capítulo 1 de Génesis, de Éxodo, perdón, debe saber que entre el capítulo 50 y el capítulo 1 han pasado 400 años. 400 años, muere José, entra un nuevo faraón y dice que el faraón que llega ahora no conocía a José, ni lo que había pasado, ni cómo fue la historia, que el pueblo empieza a crecer progresivamente, este señor se asusta de que el pueblo termine haciendo esclavo, no sé, atacando a los egipcios y entonces empieza a esclavizarlos, les pone tributo, les pone trabajos pesados y dice que ellos clamaron y ese clamor llegó delante de los ojos de Dios. En medio de ese relato también está el nacimiento de Moisés. Ya ustedes saben que existía la orden de matar a todos los niños que nacieran de los hebreos. Esa era la orden, eso está entre los versículos del 12 en adelante. Y dice pues que las parteras egipcias temieron a Dios y no hicieron esto. Y en medio de esta historia y bueno, con lo que hace la mamá y la hermana de Moisés, lo terminan poniendo en un arca en el río, lo encuentra la hija de Faraón, lo cría. Y bueno, en este contexto llega Moisés, luego pasa que huye a Egipto. En esa huida ustedes saben que pasa la escena de la zarza ardiente donde Moisés se encuentra con Dios y él le dice puntualmente cuál es el llamamiento que él tiene para él, ¿vale? Luego en el capítulo, del capítulo 5 al 10, ya vemos que Moisés es enviado delante del faraón, no antes sin él presentar sus excusas por las cuales él consideraba que no era la persona más apta para hacer este trabajo. Dios le da la respuesta y la termina enseñando que quien va, o sea, que él va, pero va en nombre de él y que él es quien lo respalda. También en este proceso sabemos que Dios endurece el corazón de Faraón, entre otras cosas, porque al final el pueblo de Israel no iba a salir en libertad por la buena voluntad de Faraón, ni por lo bueno que era Faraón, sino por el poder del Dios de los ejércitos. Y en este tema de las conversaciones empiezan las demostraciones de la vara, que los hechiceros de él replicaban las demostraciones y al final Dios termina enviando las 10 plagas de Egipto tal y como nosotros las conocemos. Muy bien, entonces ya entrados un poco en este contexto, vamos todos a situarnos en el capítulo número 11 del libro de Hebreos y que tiene por título Anunciada la muerte de los primogénitos. Muy bien, hermanos. Uno de los problemas por los que las personas luchan contra la escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene que ver con la manifestación de la ira de Dios y su juicio. Cuando escuchamos nosotros el relato acerca de su amor, de su misericordia, nosotros acogemos eso con alegría y con agrado, pero a veces nos reducimos al escepticismo y a la incredulidad ante el registro bíblico del juicio divino. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce al español como juicio es la palabra krineim, cuyo significado es juzgar para tomar una decisión y cuyo sustantivo es crisis. Crisis que significa juicio o decisión. Entonces, una crisis es un momento de juicio decisivo que puede afectar a todo lo que sigue después. De modo que uno de los grandes momentos de la crisis de la historia del Antiguo Testamento fue la crisis de la Pascua, porque en ella vamos a ver el drama no solo de la redención, sino también del juicio.
Hay algo que usted y yo tenemos que tener muy claro y es que hay dos lados en el juicio divino. Está por un lado la misericordia y está por otro lado la ira de Dios. Por eso, cuando llegamos al relato de la Pascua, vemos tanto la manifestación de la gracia de Dios como la manifestación de su ira. Entonces, esta idea de juicio que está acompañada al tiempo con la idea de misericordia y gracia es un tema que se entreteje a lo largo de toda la escritura. Por ejemplo, si usted analiza en el libro de Génesis, cuando vemos la caída del hombre, de Adán y Eva, por un lado vamos a ver la misericordia de Dios cuando se inclina para vestir a esas criaturas avergonzadas que acaban de pecar y al mismo tiempo vemos la maldición que cae sobre ellos. Entonces, el drama del juicio de entre la redención y el juicio o la redención y el castigo es una cosa que vamos a ver a lo largo de toda la escritura. Entonces, ahora, la Pascua es anunciada, les decía yo, en el capítulo número 11 de Éxodo, su versículo 1. Dice, el Señor le dijo a Moisés, voy a traer una plaga más sobre, no sé qué dice aquí, perdónenme un segundito, voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Y después de eso, dejará que se vayan y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Dios les dice que va a traer una plaga que no solo va a dejar que se vayan, sino que los va a echar, va a querer que ustedes salgan corriendo de aquí. Ahora, recordemos que en esta contienda que vemos escenificada o graficada en este libro de Éxodo, estaban como encontradas el que se consideraba el tipo más poderoso del mundo, que era Faraón, y por otro lado estaba el Dios soberano, todopoderoso de los ejércitos. Esa era como la contienda que existía y se da como un combate de fuerza entre la resistencia de Faraón y lo que Dios estaba dispuesto a hacer para libertar a su pueblo. Eh, en este marco, el Señor empieza a hacer el envío de las plagas. Y esta última plaga, que es la que se está anunciando en el capítulo número 11 del libro de Éxodo, es donde Dios visitará al faraón y será como la plaga más fuerte de todas las que venían. Eh, porque es que Dios le va a decir que finalmente va a afligir desde el más grande hasta el más pequeño del pueblo de Egipto. Entonces dice el versículo 2, habla con este pueblo y dile que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirle a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. Versículo 3, el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios de Faraón y por el pueblo. Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto. Dice en el versículo 5, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo con todo el primogénito de los ganados. Entonces, si nosotros miramos los versículos, los capítulos precedentes, digamos desde el capítulo 7, vemos cómo las plagas van como en una progresión. Arranca en el versículo 8 del capítulo 7, perdón, en el versículo 14 con la plaga de la sangre, luego la plaga de las ranas, luego la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granito, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, que es la plaga número 9, y por último, esta plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, vemos cómo va Dios como subiendo gradualmente eh, como la rudeza de ese castigo. Entonces, hoy día, mis hermanos, los eventos que se registran en el Éxodo, estos eventos que estamos estudiando, son celebrados por los judíos modernos. ¿A qué me refiero? Pues concretamente a la Pascua, porque es lo que sigue después en el capítulo 12.
Cuando el pueblo judío se sienta a celebrar la Pascua, de la que yo sé que todos hemos oído hablar alguna vez en la vida, la costumbre es que el hijo menor se sienta en la mesa y le pregunta al padre por qué estamos celebrando esto, qué significan estas cosas. Y el padre comienza a relatar lo que Dios hizo hace miles de años con el fin de lograr la redención del pueblo de Israel. Entonces, la celebración que se hace hoy todavía entre el pueblo judío es la celebración de esta maravillosa obra de liberación, de redención. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces pasamos por alto que la redención que se llevó a cabo a favor de Israel en la Pascua era una redención del juicio de Dios. Eso era una redención, mis hermanos, del juicio de Dios. Y es importante entender esto porque toda la historia bíblica de la redención, todo el tema de la salvación es una salvación que es de Dios, le pertenece de Dios, dada por y de Dios, perdón. Entonces lo hizo Él y es de Él. Somos salvos y redimidos de la ira y del juicio del Dios Todopoderoso. Dejando esto implícito que como la salvación es de Él, nada en la salvación viene de nosotros, ni nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, luego llegamos al capítulo 12, y en este capítulo 12 está la institución de la Pascua. Dice el capítulo 12, versículos del 1 a 7. Dice, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, permítanme un segundito. Este mes será para ustedes el mes más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones del cordero que se necesitan, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el día 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Eso es lo que registra el capítulo 12, versículos del 1 al 7. Y esto no es más, mis hermanos, que la institución de la primera Pascua. Lo que pasa acá en este capítulo es que Dios está dando instrucciones específicas a su pueblo para salir airosos de un proceso mediante el cual los librará de la visitación de su ira sobre la nación egipcia. Y esto es tan significativo, pero tan significativo en la historia, que en cierto sentido esto cambia su calendario, pues como dice la escritura, a partir de ese momento, ese mes iba a ser considerado el primer mes del año y sería el mes en que se instaura que debía hacerse año a año esta celebración. Y este tema de la Pascua, al igual que el día de la expiación o el Yom Kippur que se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 26, es un asunto que nosotros debemos entender para que sea muchísimo más significativo el cántico que hace Juan el Bautista ya en el capítulo 1, versículo 29 del libro de Juan, cuando ve que Jesús se acerca para ser bautizado, que él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda esa idea de Cristo como el Cordero de Dios se remonta a la Pascua, esta que estamos mirando en el capítulo 12 del libro de Génesis, de Éxodo, perdón. Este Cordero debía ser inmolado como la provisión que Dios da para cubrir a su pueblo de su propio juicio. Esa es la Pascua del Señor. ¿Qué debían hacer? Pues debían matar al Cordero, tomar la sangre del cordero con el fin de marcar la casa en el marco, digamos así, de la puerta de la casa. Y la idea era que el ángel vengador que enviaba a Jehová a herir a los egipcios, cuando él pasara y viera la sangre, la casa cubierta por la sangre, él pasara adelante. Entonces, por eso se llama la Pascua,
porque el ángel del juicio divino pasa de largo por todos los hogares que estaban marcados con la sangre del cordero. Entonces, mis hermanos, este simbolismo es claro para todo lo que tiene que ver con el tema de la redención del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es la sangre de Cristo que cubre todo su pueblo. Ahora ya no es un cordero, ahora es la sangre de Cristo que cubre a todo su pueblo. Entonces, todas las personas, mis hermanos, que estamos marcados con la sangre del cordero son las que escapan del derramamiento del juicio de Dios al final de los tiempos. Una de las razones, mis hermanos, por las cuales nosotros luchamos con esta revelación del juicio es porque a veces no creemos que realmente Cristo viene. Miren, hay una cosa que nosotros tenemos que aceptar y es que esta es una idea que se teje durante toda la Biblia, en ambos testamentos, que va a llegar el día del juicio, que el Dios que comenzó la creación, que el Dios que hizo todo un día, va a llevar a esa creación a un punto de juicio final, un punto de juicio supremo donde va a llamar a todos los seres humanos ante su presencia y va a emitir su juicio. Y aquellos que estén cubiertos por la expiación del Cordero serán salvos de la ira que ha de venir. Y los que no, obviamente no seremos salvos. Pero ¿cuál es el problema en todo esto, mis hermanos? Que a veces nosotros estamos cómodos en Sion, a veces estamos cómodos en esta tierra y olvidamos que nuestra estadía en esta tierra es pasajera, que nuestra ciudadanía no está aquí y que por eso nosotros tenemos que poner los ojos en las cosas espirituales y no en las cosas terrenales. Siempre recuerdo la frase que me ha dicho muchas veces el pastor, no tener la cabeza clavada en la arena, sino mirar a la nube, haciendo referencia a ese éxodo. Nuestra estadía aquí, mis hermanos, es pasajera. Las situaciones que pasamos aquí como seres humanos son pasajeras, tanto las buenas como las malas. El juicio del Señor es algo que ha de venir y nos debe generar a nosotros el gozo y agradecimiento, el poder ser de los escogidos del Señor, de esos que han sido marcados con la sangre preciosa de Jesús. Lo que pasó en la plaga de los primogénitos, mis hermanos, pone de manifiesto una vez más que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia y un día va a ser justicia. Vemos muchas situaciones hoy que quedan y uno dice es que no pasa nada. Mis hermanos, nada se escapa de la justicia de Dios. Y Dios también es un Dios de paciencia, pero en ese momento que vemos registrado, vemos que la paciencia de Dios se había acabado con Faraón, de modo que él visitó a Faraón y a los egipcios, y él no estaba siendo injusto cuando hizo eso, más bien estaba siendo justo porque era la justa retribución a sus actos. Así que el Dios que aparece en el Antiguo Testamento y aquí registrado en el libro de Éxodo es ese Dios guerrero que no solo va a la batalla de su pueblo, sino que usa estas ocasiones como un instrumento de justicia divina. Entonces, como les decía, el tema de hoy es Dios salva. Y mi invitación es a que ustedes puedan leerse el libro de Génesis. Pero para empezar, que lo hagamos con los capítulos del 1 al 18. Obviamente, hemos escogido solo una parte para compartir por estas clases, pero como les decía, es una historia absolutamente emocionante que yo les invito a que ustedes se unan. Y hay unos versículos que yo he querido resaltar para regalárselos, sobre todo por estos días. Por un lado está el versículo 2, el capítulo 2, perdón, versículos del 25, del 23 al 25 que dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y dice, y oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Me gusta este pasaje porque ellos clamaron y Dios lo escuchó y nosotros no podemos perder de vista
que Dios escucha nuestro clamor en medio de tiempos de angustia. Dice Éxodo en el capítulo 4, versículo 31, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, dice que se inclinaron y adoraron. Y también resalto lo que dice en el capítulo 12, versículo 41, que fue ya en el momento después de la plaga de los primogénitos. Dice, precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo ahí, la protección de Dios estuvo con ellos como está con nosotros siempre. Y dice el versículo 12, el versículo 51 del capítulo 12, ese mismo día el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército. Dios prometió que los iba a salvar, mis hermanos. Y Dios cumplió su promesa más allá del corazón del faraón, más allá de las diferentes circunstancias. Entonces, nada, mis hermanos, eso es lo que corresponde al día de hoy. El próximo viernes empezaremos a ver seguramente la segunda sección, tal vez algo más de este libro de Éxodo. Entonces, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por esta noche, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu salvación, Jesús, gracias por la sangre, Señor, de tu precioso Hijo que cubrió, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, Señor, y nos justificó delante del Padre, Señor, porque nos mira, Señor, como si hubiéramos vivido la vida que Jesús vivió, Señor. Ayúdanos a honrar, Señor, ese amor, esa misericordia, ese perdón, Señor, a través de la obediencia, Señor. Dios, yo te pido que nos ayudes a vivir, Señor, de acuerdo a esa realidad y a que nuestra vida exprese la esperanza, Señor, esa bendita esperanza que nosotros tenemos, Señor, que no avergüenza, sino que nos alienta aún en medio de la dificultad, Señor. Gracias porque tú no eres ajeno a nuestro clamor, porque tú nos escuchas, Señor. Y ayúdanos a nunca, Señor, perder ni la fe, Señor, ni la adoración, ni el gozo. No importa la circunstancia que estemos viviendo, Dios, que nosotros podamos, Señor, siempre declarar que la salvación es del Señor y que nosotros hoy gozamos de esa divina salvación. Bendice a mi hermano que me escucha, Señor. Guarda su vida. Tú conoces sus necesidades, provee conforme a tu divina voluntad. Te honramos, Dios, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, no me quiero despedir sin antes invitarlos que se sigan conectando para disfrutar y aprovechar todo el contenido que se está subiendo en nuestra página web, en nuestra sala virtual. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Chao.